¿Por qué tu vida parece repetirse en ciertos patrones una y otra vez? ¿Te has preguntado alguna vez por qué, aunque cambies de ciudad, pareja o trabajo, algunos problemas siguen apareciendo? ¿Y si te dijera que no es mala suerte, sino una ley universal que está actuando todo el tiempo? Todo en tu vida tiene una causa mental, y todo lo que experimentas es un efecto. No eres víctima, eres autor. Cambias tu pensamiento y cambia tu destino. La realidad no te sucede, la estás produciendo. Nada externo tiene poder si tú no se lo das. La clave no es reaccionar, sino crear. Comprende esta ley y tu vida dará un giro que te parecerá un milagro. El principio que lo cambia todo parte de algo que Brian Tracy afirma y que coincide con prácticamente todas las tradiciones espirituales. Todo efecto tiene una causa, y si quieres cambiar un efecto, debes cambiar la causa. Puede parecer sencillo, pero si lo comprendes profundamente, cambia tu forma de vivir. No es un principio motivacional ni psicología positiva superficial. Es una ley universal de la mente. Lo que estás viviendo hoy, tu economía, tus relaciones, tus emociones, tu paz interior, no es un accidente, es un efecto. Y la causa suele estar dentro de ti. Tus creencias, tus decisiones, tu diálogo interno, tu interpretación del mundo. El error que te mantiene atrapado sin que te des cuenta aparece cuando pensamos que lo que me pasa determina lo que siento. Pero Brian Tracy enseña lo contrario. Lo que piensas determina lo que sientes, y lo que sientes determina lo que haces, y lo que haces determina lo que te pasa. La mayoría vive invertido, creyendo que las circunstancias exteriores son la causa de todo, y por eso se sienten atrapados. Repiten los mismos conflictos emocionales, las mismas relaciones dolorosas y los mismos patrones desgastantes. Cambian lo externo, pero no cambian la causa interna. Imagina que tienes una semilla en la mano. Da igual cuánto reces o cuánto la observes. Si es una semilla de manzana, no saldrá un rosal. Lo externo no cambia la naturaleza de la semilla. A nivel mental ocurre lo mismo. Si la semilla en tu mente es miedo, escasez o desconfianza, los frutos serán efectos de miedo, escasez o desconfianza, sin excepción. La ley es esta. Lo que siembras en tu mente, lo cosechas en tu vida. Brian Tracy insiste en que no puedes tener un nuevo resultado sin un nuevo pensamiento. Cuando cambias la causa, el efecto tiene que cambiar. No es opcional, no es lento, no es incierto, es ley. Esto significa que no estás condenado a tu pasado, ni a tu educación, ni a tus circunstancias, ni a tus errores. El efecto de ayer ya pasó. La causa que elijas ahora crea un efecto nuevo. Es libertad pura. Puedes hacer un ejercicio sencillo. Piensa en un área de tu vida que no funciona como te gustaría. Pregúntate cuál puede ser la causa interna de ese efecto externo y observa qué pensamiento o emoción está sembrando ese resultado. Esto te abre una puerta que la mayoría nunca cruza, el origen mental de la realidad. La ley de causa y efecto actúa incluso cuando no la conoces. Brian Tracy dice algo poderoso. La ley de causa y efecto siempre está funcionando, la conozcas o no. Esto significa que estás creando efectos constantemente, incluso cuando sientes que no tienes control. No necesitas creer en esta ley para que funcione, ni comprenderla completamente para que esté actuando, ni años de práctica para ver sus efectos. Es como la gravedad. Funciona siempre. Y si funciona siempre, también puedes usarla siempre. No depende de la suerte, ni del pasado, ni de otras personas. Depende de la causa que eliges en tu mente. Ahora, visualiza tu mente como una fábrica que nunca se detiene y que produce pensamientos, emociones, decisiones e interpretaciones. Cada una de estas producciones internas sale como producto final en forma de experiencias y resultados. Si la fábrica produce miedo, el efecto será un mundo amenazante. Si produce amor, un mundo amigable. Si produce claridad, atraerás decisiones correctas.
Si produce confusión, atraerás problemas. La fábrica no descansa, pero tú puedes cambiar su programación. Las creencias son la causa oculta detrás del 95% de tu vida. Brian Tracy explica que vivimos según creencias que ni siquiera sabemos que tenemos, y esas creencias invisibles son las causas más poderosas de nuestra vida. No soy suficiente. La vida es difícil. La gente lastima. El dinero cuesta mucho. No merezco demasiado. Son semillas plantadas hace años que siguen generando efectos hoy. Si cambias una creencia profunda, cambias docenas de efectos en cadena. Es como modificar el código fuente de un programa completo. Un ejemplo claro es la transformación económica. Durante años, alguien puede creer que es difícil prosperar. Esa creencia causa miedo a emprender, rechazo al riesgo, decisiones pequeñas y hábitos mediocres, lo cual produce resultados pobres. Pero cuando algo cambia, una lectura, una mentoría, una experiencia profunda, la creencia se transforma. Entonces, esa persona se atreve, piensa más grande, se rodea de oportunidades, toma decisiones creativas y su economía da un salto. No fue el dinero lo que cambió, fue la causa mental. La trampa más común es culpar al mundo exterior. Cada vez que dices, no puedo por mi jefe, no puedo por mi pareja, no puedo por mi país, estás entregando tu causa a algo externo. Si entregas la causa, renuncias al efecto que deseas. Es como apagar el motor del coche y quejarte de que no se mueve. Haz este ejercicio. Piensa en algo que te molesta. Nombra la causa externa que crees que lo provoca y pregúntate, ¿qué causa interna estoy sosteniendo que alimenta este efecto? Escríbelo. Esa simple acción abre claridad y responsabilidad creativa. Cuando asumes la causa, recuperas tu vida. Las emociones son la gasolina que amplifica la causa. Brian Tracy enseña que la emoción dominante determina la intensidad del efecto que generas. No es un detalle secundario, es un amplificador. El mismo pensamiento con miedo genera efectos débiles, acompañado de entusiasmo, efectos creativos y fuertes. Por eso dos personas pueden hacer lo mismo y obtener resultados distintos. Tus emociones son señales. Te muestran qué estás sembrando, hacia dónde vas y qué estás creando sin darte cuenta. Imagina tus emociones como colores. Cada decisión está pintada con uno de ellos. Si actúas desde el rojo del miedo, tus resultados estarán teñidos de conflicto. Desde el gris de la duda, serán opacos. Desde el dorado de la confianza, tendrán expansión. Tu vida es un cuadro. Tú eliges los colores. El puente entre pensamiento y realidad es la acción. Brian Tracy lo deja claro. Las acciones son las causas más visibles de tu vida. Puedes tener pensamientos maravillosos, pero si tus acciones no cambian, los efectos tampoco. La acción es donde la causa mental se vuelve movimiento físico y donde la intención se vuelve resultado. No necesitas acciones enormes, sino acciones alineadas, pequeñas, consistentes y coherentes con la causa que deseas sembrar. Un ejemplo es quien quiere mejorar su salud emocional. Piensa mejor, lee libros, se motiva, pero sigue aislándose y posponiendo, lo cual impide que la causa mental genere un efecto externo. Cuando comienza a caminar, ordenar, hablar con alguien, beber agua o escribir sus emociones, su vida emocional mejora no por milagro, sino por coherencia. Cambió la causa y acompañó con acción. Los hábitos son causas repetidas que producen efectos acumulados. Un hábito pequeño parece insignificante hoy, pero repetido 365 veces transforma una vida. Lectura transforma tu mente. Ahorro transforma tu economía. Descanso transforma tu energía. Gratitud transforma tu estado interior. Presencia transforma tus relaciones. El 90% de tus efectos proviene de hábitos automáticos. Cambia un hábito y cambiarás una causa que opera todos los días. Haz este ejercicio. Piensa en un resultado que quieres mejorar
Identifica un hábito que puede estar creándolo y pregúntate, ¿qué hábito nuevo podría crear el efecto que deseo? Elige uno y empieza hoy. No se trata de cambiar tu vida en un día, sino de sembrar una causa que produzca efectos durante años. El poder del momentum surge cuando repites causas positivas. Oportunidades aparecen, personas correctas llegan, ideas surgen, puertas se abren. No es suerte, es momentum. Un efecto positivo conduce a otro hasta que un día te das cuenta de que tu vida es distinta porque sembraste causas distintas. Tu mente es el lugar donde todo comienza. Brian Tracy afirma que el cambio verdadero inicia en tu mente, no en tu pasado ni en tus circunstancias. La causa original de cualquier efecto futuro nace dentro de ti. Eso te da un poder inmenso. Tal vez no puedes cambiar el mundo hoy, pero sí la causa que lo crea. Tu mundo interno mueve tu mundo externo. La responsabilidad total es la puerta hacia la libertad. Brian Tracy enseña, te vuelves verdaderamente libre cuando aceptas que tú eres la causa. No el gobierno, ni la pareja, ni la suerte. Tú. Aceptar esto no es culparte, sino recuperar el volante de tu vida. Cuando dices, soy la causa, no el efecto, liberas tu energía creativa. Visualiza tu vida dentro de un año como efecto directo de las causas que empiezas a sembrar hoy. Visualiza cómo te sientes, cómo te relacionas, cómo decides, cómo hablas, cómo trabajas, cómo vives. Nada de eso llega por casualidad. Es efecto de una siembra. Siembra claridad y cosecharás dirección. Siembra presencia y cosecharás paz. Siembra valentía y cosecharás oportunidades. Siembra amor y cosecharás relaciones profundas. Tu futuro no es un misterio, es consecuencia. Puedes crear nuevas causas, incluso si te sientes perdido. Brian Tracy recomienda comenzar por lo simple. Cambiar una creencia, un pensamiento repetitivo, un hábito pequeño, tu diálogo interno o una sola decisión. La mente no necesita cambios enormes, sino coherencia. Como él dice, una acción pequeña hecha cada día tiene más poder que la motivación que dura solo una tarde. Elige un área que quieras mejorar y pregúntate, ¿qué efecto estoy experimentando? ¿Qué causa interna lo genera? ¿Qué nueva causa puedo sembrar hoy? Estas tres preguntas te sacan del piloto automático y te ponen en modo creador. La ley de causa y efecto es también un principio espiritual. Te devuelve el poder, la responsabilidad y la capacidad de elegir. Te recuerda que nada externo te determina y que tu mente, alineada con claridad y amor, puede transformar todo. Esto coincide con un curso de milagros. Cambias tu pensamiento y el mundo cambia. Eliges otra causa y el efecto se transforma. Pides guía y llega. La causa es tu decisión. El efecto, tu experiencia. La libertad, tu naturaleza. No importa lo que hayas vivido o perdido. Hoy puedes sembrar una causa nueva, aunque sea pequeña o nadie la vea. Tus hábitos, pensamientos, emociones, palabras y decisiones son causas. Cada día estás sembrando algo. La pregunta no es si estás creando efectos, sino ¿qué efectos quieres crear a partir de hoy? Porque la ley está siempre funcionando y ahora puedes usarla a tu favor.